Cuando te encuentre, Nicholas Sparks, capítulo 20, Beth. No me sorprendería, resopló Nana con desidia. Nunca me he fiado de tu difunto marido. Todavía no está muerto, Nana. Nana suspiró. Lo último que se pierde es la esperanza. Beth tomó un sorbo de café. Era domingo, acababan de volver de misa. Por primera vez desde que había sufrido la embolia, su abuela había interpretado un breve solo en el repertorio musical de aquel día, y Beth no había querido distraerla. Sabía lo mucho que el coro significaba para ella. No me estás ayudando, se lamentó Beth. Pero, ¿cómo quieres que te ayude? Te estaba diciendo que... Nana se inclinó por encima de la mesa. Ya sé lo que me estabas diciendo, ya me lo has contado. ¿O es que no te acuerdas? Y si lo que te interesa saber es si creo que fue Kate quien entró en la casa de Table, mi respuesta es que no me sorprendería en absoluto. Nunca me ha gustado ese tipo. No me digas. No hay motivos para que te pongas a la defensiva. No me pongo a la defensiva. Nana no parecía haberla oído. Pareces cansada. ¿Quieres un poco más de café? ¿Prefieres que te prepare una tostada con canela? Beth sacudió la cabeza. No tengo hambre. De todos modos, tienes que comer. No es un hábito saludable eso de saltarse una comida. Y ya sé que hoy no has desayunado. Se levantó de la mesa. Voy a prepararte una tostada. Beth sabía que de nada serviría oponerse. Cuando a Nana se le metía algo en la cabeza, no había forma de disuadirla. ¿Y qué hay de la otra cuestión? Sobre si Kay ha tenido algo que ver con... No fue capaz de acabar la frase. Nana se encogió de hombros mientras introducía 2 rebanadas de pan en la tostadora. ¿Con lo de espantar a tus pretendientes? No me sorprende nada de lo que pueda hacer ese tipo. Y además eso explica muchas cosas, ¿no te parece? Pero no tiene sentido. No puedo decirte el nombre de al menos media docena de mujeres con las que él ha salido. Además, nunca me ha dado a entender que desee volver conmigo. ¿Por qué tendría que importarle con quién salgo o con quién dejo de salir? Porque es un pobre niño mimado, declaró Nana. Puso un poco de mantequilla en una sartén y le encendió el fuego. Una pequeña llama azul cobró vida repentinamente. Tú eres su juguete. Puede ser que él tenga juguetes nuevos, pero eso no significa que quiera que nadie juegue con sus juguetes viejos. Beth cambió la posición en la silla visiblemente incómoda. Me parece que no me gusta la analogía. No es cuestión de si te gusta o no, sino de si es verdad. ¿Y tú crees que es verdad? Yo no he dicho eso. Lo que he dicho es que no me sorprendería y tampoco me digas que a ti te sorprende. He visto el modo en que te repasa la mirada de arriba a abajo. Me da repelús y cada vez tengo que contenerme para no atizarle con el recogedor de cacas de los perros. Beth sonrió, pero solo un instante. Cuando la tostadora se disparó, Nana cogió las tostadas y las puso en un plato. Las untó con la mantequilla fundida. Luego añadió azúcar y canela. Tomó el plato y lo depositó en la mesa, delante de Beth. Vamos, tienes que comer. Te estás quedando en los huesos. Peso lo mismo que siempre. Ya, pero estás demasiado flaca. Siempre has estado demasiado flaca. Si no vas con cuidado, saldrás volando con la tormenta. Hizo un gesto hacia la ventana mientras volvía a sentarse. Esta será de las grandes. ¡Qué alivio! Necesitamos que llueva. Espero que no haya aulladores en los caniles. Nana se refería a los perros que tenían miedo a las tormentas y que se pasaban todo el rato aullando, fastidiando al resto de los animales. Beth pensó que el cambio de tema de la conversación era una oportunidad para zanjar el asunto. Normalmente Nana le ofrecía otros temas propicios, pero mientras hincaba el diente a la tostada, se dio cuenta de que no tenía ganas de hablar de nada más. Creo que ya se conocían, concluyó finalmente. ¿Quién? ¿Table y ese pobre diablo? Beth alzó las manos.
Por favor, no lo llames así. Ya sé que no es de tu agrado, pero es el padre de mi hijo. No quiero que cojas el hábito de llamarlo así cuando Ben pueda oírte. Sé que ahora no está aquí, pero... Nana esbozó una sonrisa socarrona. Tienes razón, lo siento, no volveré a hacerlo. ¿Qué decías? ¿Recuerdas cuando te conté lo de aquella noche cuando Kay trajo a Ben con el ojo morado? Tú estabas en casa de tu hermana. Vio que Nana sentía con la cabeza. No sé por qué, pero ayer por la noche recordé la escena. En ese momento no le presté la debida atención, pero cuando Kate vio a Logan, no preguntó quién era. En lugar de eso, reaccionó instintivamente, con una furia desmedida, y dijo algo como ¿Qué haces aquí? Y la expresión de Nana resultaba ininteligible. Fue la forma en que lo preguntó. Parecía tan sorprendido de que hubiera un hombre en mi casa como de que este hombre fuera precisamente Logan, como si fuera la última persona que esperaba encontrar aquí. ¿Qué dice Table? Nada, pero tiene sentido, ¿no? Me refiero a que sus caminos se hayan cruzado previamente, porque si no supondría que fue Kate quien entró a su casa a robar. ¿Por qué si no supondría que fue Kate quien entró a su casa a robar? Quizás, respondió Nana. Luego sacudió la cabeza. No lo sé. ¿Te ha dicho Table qué es lo que cree que tu ex buscaba en su casa? No, lo único que me ha dicho es que no había mucho que robar, lo cual es una forma de contestar a tu pregunta sin mojarse realmente. Así, convino Beth. Dio otro bocado a la tostada pensando que se sentía incapaz de acabársela. Nana se inclinó hacia adelante. ¿Y eso también te preocupa? Un poco, admitió Ben, asintiéndole levemente con la cabeza. ¿Por qué crees que te oculta algo? Cuando Beth no contestó, su abuela alargó el brazo para cogerle la mano. Me parece que te estás obsesando en cuestiones irrelevantes. Quizás tu ex entró a robar en casa de Table o quizás no. Tal vez ya se conocían de antes o tal vez no. Pero nada de eso es tan importante como averiguar si realmente tu ex ha estado manipulando tu vida. Si yo estuviera en tu lugar, solo me preocuparía de eso, porque esa es la parte que básicamente te afecta a ti. Hizo una pausa para permitir que su nieta recapacitara sobre lo que acababa de decirle. Lo digo porque os te he visto a ti y a Table juntos, y es obvio que él te quiere, y creo que la razón por la que te ha contado sus sospechas es porque no quiere que le pase lo mismo que les ha pasado a los otros hombres con los que ha salido. Así que crees que Logan tiene razón. Sí, declaró Nana. ¿Tú no? Beth tardó un rato en contestar. Yo también lo creo. Una cosa era pensar en esa posibilidad y otra muy distinta era estar segura de ello. Después de aquella conversación se puso unos pantalones vaqueros y un impermeable. Se montó en su coche y se dirigió al pueblo. Hacía 2 horas que había empezado a llover. Una espectacular tormenta tropical que había ascendido por Georgia y se había abierto paso a través de Carolina del Sur. Según el parte meteorológico, se esperaban fuertes aguaceros en cualquier punto a lo largo de las siguientes 24 horas y continuaría lloviendo más días. Otras 2 tormentas que no se habían formado en el Golfo de México habían alcanzado las costas unos días antes y se esperaba que también llegaran a la zona, trayendo más lluvia. El verano seco y caluroso estaba oficialmente tocando a su fin. Beth apenas conseguía ver a través del cristal, a pesar de que había puesto el limpiaparabrisas a la máxima potencia. La lluvia había cubierto la cuneta y mientras atravesaba el pueblo, vio que se empezaba a formar canales por donde discurría el agua con una fuerza considerable en dirección al río. De momento no se había desbordado, pero lo haría. El caudal estaría ascendiendo a ojos vista. El agua no tardaría en anegar las tierras colindantes. El pueblo estaba preparado para resistir una inundación. Esa clase de tormentas eran frecuentes en aquella región del país, y la mayoría de los negocios se hallaban ubicados lo bastante lejos del río para
como para evitar los efectos más destructivos de cualquier tormenta, a no ser que ésta fuera excepcional. La carretera que conducía hasta la residencia canina, dado que discurría en paralelo al río, era otra historia. Cuando caían fuertes tormentas, especialmente durante la época de los huracanes, a veces el río inundaba los campos y la carretera, por lo que resultaba peligroso transitar por ella. Hoy no sería un problema, pero la situación seguramente empeoraría en los días siguientes. En el coche continuó pensando en la conversación que había mantenido con Nana. El día antes, por la mañana, todo le había parecido mucho más simple, pero ahora no podía zafarse de las preguntas que plagaban su mente, no solo acerca de Kay, sino sobre Logan. Si era cierto que Logan y Kay ya se conocían, ¿por qué no se lo había dicho? ¿Y qué era lo que Kay buscaba en su casa? Como ayudante del sheriff, Kay tenía acceso a cualquier información personal, así que no podía tratarse de nada en esa línea. Entonces, ¿qué era? Por más que lo intentaba, no llegaba a comprenderlo. Y Kate. Y si Nana y Logan tenían razón, y suponiendo que la tuvieran, ¿por qué? Después de meditar acerca de la cuestión, sentía instintivamente que era verdad. ¿Cómo podría haber estado tan ciega como para no darse cuenta de nada? Le costaba admitir que lo había juzgado mal. Llevaba más de 10 años de relación con ese hombre y a pesar de que jamás lo habría tenido por un santo, nunca se le había pasado por la cabeza la idea de que él pudiera dedicarse a sabotear su vida personal. ¿Quién se atrevería a hacer semejante cosa? ¿Y por qué? El modo en que Nana lo había descrito, que él le veía como un juguete que se negaba a compartir con nadie más, le provocaba una incómoda tensión en el cuello mientras conducía. Lo que más le sorprendía era que en aquella pequeña localidad, donde prácticamente era imposible mantener un secreto, jamás hubiera sospechado nada. El pensamiento hizo que se replanteara la actitud de sus amistades y de sus vecinos, pero sobre todo que se cuestionara la reacción de los hombres que le habían pedido una cita. ¿Por qué no habían sido capaces de decirle a Kay que no se metiera en sus asuntos? ¿Por qué es un Clayton? Se recordó a sí misma. Y esos hombres preferían no discutir con él por la misma razón por la que ella no presionaba a Kay cuando se trataba de Ben. A veces resultaba más fácil seguirle la corriente. Oh, cómo detestaba a aquella familia. Por supuesto, se estaba excediendo con tales suposiciones. Se dijo que el hecho de que Logan y Nana sospecharan de su ex marido no implicaba que sus suposiciones fueran ciertas, y precisamente por eso estaba detrás del volante en aquel momento. Viró a la izquierda, en el cruce principal, y se dirigió hacia su antiguo vecindario, en la que dominaban las casas de estilo colonial, con amplios porches. Las calles estaban alineadas con enormes árboles, la mayoría centenarios, y recordó que de niña siempre había sido su barrio favorito. Entre las familias de la zona era tradición decorar exageradamente el exterior de las casas, lo que confería al lugar un ambiente alegre y festivo. La casa estaba situada justo a la mitad de la calle. Rápidamente avistó el coche del dueño aparcado frente a la puerta del garaje. Había otro automóvil aparcado justo detrás. A pesar de que eso podía significar que tenía compañía, Beth no se sentía con ánimos de dar media vuelta y volver más tarde. Tras aparcar delante de la casa, se puso la capucha del impermeable y se apeó del coche, dispuesta a plantar cara a la tormenta. Sorteó los charcos profundos que se habían formado en la acera dando saltitos, y subió los peldaños del porche. A través de las ventanas podía ver una lámpara encendida en una esquina del comedor. En un televisor cercano daban las tradicionales carreras automovilísticas, NASCAR. La invitada debía de haber insistido a ver la última carrera. El dueño de la casa no se le habría pasado por la cabeza poner ese canal. Él odiaba ese deporte. Llamó al timbre y retrocedió un paso. Cuando él asomó la cara por el umbral, solo necesitó un instante para reconocerla. En su expresión ella vio una mezcla de sorpresa y de curiosidad, junto con un vestigio de algo más que no había esperado: miedo.
Él alzó la vista rápidamente para examinar la calle en ambas direcciones antes de volver a posar los ojos en ella. ¿Qué haces aquí, Beth? Hola, Adam, le sonrió ella. Me preguntaba si me podías dedicar solo un par de minutos. Necesito hablar contigo. No estoy solo, confesó él, bajando la voz. No es el momento oportuno. Enseguida se oyó la voz de una mujer que preguntaba detrás de él. ¿Quién es? Por favor, insistió Beth. Adam pareció sopesar si debía cerrarle la puerta en las narices o no, y de repente lanzó un suspiro. Una amiga, gritó. Dame un minuto, ¿vale? En aquel momento, una mujer apareció por encima de su hombro, sosteniendo una cerveza y luciendo unos pantalones vaqueros y una camiseta demasiado ajustada. Beth la reconoció enseguida. Era la secretaria del despacho de Adam. Se llamaba Noeli, o algo parecido. ¿Qué quiere? Se interesó por su tono de fastidio. Era obvio que ella también la había reconocido. No lo sé, no la he invitado, ¿vale? Pero yo quiero ver las carreras. Se quejó por la carita enfurruñada, estrechándolo por la cintura con un brazo posesivo. Lo sé, contestó él, no tardaré. Dudó al ver la expresión de Noeli. Te lo prometo, le aseguró. Beth se preguntó si Adam siempre utilizaba ese tono de súplica, y de ser así, ¿por qué no se había fijado antes? O bien él había intentado ocultarlo, o bien Beth se había esforzado por no prestar atención a ese desagradable tono quejica. Tenía la impresión de que se trataba de la segunda posibilidad, cosa que la desmoralizó. Adam salió al porche y cerró la puerta tras él. Cuando la miró, ella no acertó a adivinar si estaba asustado o enfadado, o ambas cosas a la vez. ¿Qué es eso tan importante que no puede esperar? Le preguntó. Parecía un adolescente alarmado. No te preocupes, no es tan importante, lo calmó ella. Solo he venido a hacerte una pregunta. ¿Sobre qué? Beth lo miró solemnemente a los ojos. Quiero saber el motivo por el que no volviste a llamarme después de aquella cena. ¿Qué? Adam se apoyó primero en un pie y luego en el otro. A Beth le recordó un caballo asustadizo. ¿Bromeas? No. Simplemente no lo hice y ya está. No funcionó, lo siento. ¿Por eso has venido? ¿Para que te pida perdón? Las palabras se escaparon de su boca como un lamento. No vengo en busca de una disculpa. ¿Entonces qué? Mira, tengo compañía. Movió con nerviosismo un dedo por encima del hombro. Tengo que irme. Mientras la pregunta quedaba suspendida en el aire, él examinó la calle arriba y abajo. Beth se dio cuenta de lo que sucedía. Le tienes miedo, ¿verdad? A pesar de que Adam intentó ocultarlo, ella sabía que había dado en el clavo. ¿A quién? ¿De qué estás hablando? A Kate Clayton, mi ex. Adam abrió la boca para decir algo, pero no pudo pronunciar ni una sola palabra. En vez de eso, tragó saliva en un intento de negarlo. No sé de qué me estás hablando. Ella dio un paso hacia él. ¿Qué te hizo? ¿Te amenazó? ¿Te asustó? No, mira, no quiero hablar de eso, ¿vale? Se giró hacia la puerta y asió el tirador. Ella la agarró por el brazo para detenerlo. Acto seguido acercó más su cara a la de Adam, en una actitud amenazadora. Los músculos del hombre se tensaron unos instantes. Lo hizo, ¿no es cierto? Insistió ella. No puedo hablar de ello. Adam vaciló. Aunque Beth había sospechado que tanto Logan como Nana tenían razón, y a pesar de su propia intuición que la había empujado a ir hasta aquella casa, sintió que algo se desmoronaba en su interior cuando Adam se lo confirmó. ¿Qué te hizo? No puedo decírtelo. De todas las personas que viven en este pueblo, tú eres la que más debería comprenderlo. Ya sabes cómo es. Él me... Adam retrocedió como si de repente se hubiera dado cuenta de que había hablado más de la cuenta. Sigue. Adam sacudió la cabeza. No, nada, déjalo. Adam irguió más la espalda. Mira, Beth, lo nuestro no funcionó y punto. Dejémoslo así, ¿de acuerdo? Adam abrió la puerta, se detuvo un instante, inspiró aire y lo soltó lentamente. Beth se preguntó si había cambiado de idea.
Por favor, no vuelvas a venir, le pidió. Beth permanecía sentada en el balancín del porche, con la vista fija en la cortina de lluvia, con la ropa todavía mojada. Nana la había dejado sola con sus pensamientos, interrumpiéndola solo unos breves momentos para ofrecerle una taza de té caliente y unas galletitas recién horneadas hechas con mantequilla de cacahuate. Pero su abuela se había mostrado extrañamente silenciosa mientras lo hacía. Beth tomó un sorbo de té antes de darse cuenta de que no le apetecía acabárselo. No tenía frío. A pesar del pesado chaparrón, el aire era cálido e incluso se podían distinguir las finas capas de niebla que empezaban a extenderse alrededor de su propiedad. A lo lejos, la carretera parecía desvanecerse entre la neblina grisácea. Su ex no tardaría en llegar. Clay Caton, desde que había regresado de casa de Adam, no había dejado de pronunciar aquel nombre repetidamente, haciendo que sonara como blasfemia. No podía creerlo, o mejor dicho, sí que se lo creía. Ya no tenía dudas, a pesar de que había deseado abofetear a Adam por haberse comportado como un pelele y haber tirado tan rápidamente la toalla. Sabía que no podía culparlo. Era un buen chico, pero no era, ni nunca lo había sido, la clase de hombre que habrían seleccionado en un torneo de baloncesto o de béisbol. No había ninguna posibilidad de que se atreviera a plantearle cara a su ex. Beth no deseaba que Adam le hubiera revelado lo que Kate le había hecho. No le costaba nada imaginárselo. Sabía que el despacho que tenía alquilado era propiedad de la familia Clayton. Casi todos los locales comerciales en el centro del pueblo les pertenecían. Kate lo había amenazado con echarlo del local, o quizás le habría salido con el numerito: podemos ponerte las cosas difíciles. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a llegar Kate? Durante todo aquel rato que Beth había permanecido allí afuera sentada, había intentado calcular cuántas veces había sucedido exactamente lo mismo. Tampoco había tenido tantos pretendientes, quizás 5 o 6 que habían acabado su relación con ella del mismo modo repentino e inexplicable como había acabado Adam. Eso contando con Frank, y eso había sucedido 7 años atrás. Kate la había estado siguiendo y espiando durante todo ese tiempo. La respuesta le provocó náuseas. ¿Y Adam? ¿Qué pasaba con los hombres que elegía? ¿Por qué todos se lanzaban al suelo y se hacían los muertos en el momento en que intervenía su ex? Si Kate pertenecía a una familia poderosa, y sí, era el ayudante del sheriff, pero ¿por qué ninguno de ellos se había comportado como un verdadero hombre y lo había enviado a paseo? O, como mínimo, ¿por qué no se había atrevido a contarle la verdad? En lugar de eso, habían abandonado la escena con la cola entre las piernas. Entre ellos y Kate, Beth no había sido muy afortunada con los hombres. Como decía el refrán, cuando alguien te engaña la primera vez es culpa suya. La segunda vez, la culpa es tuya. ¿Era culpa de Beth haber elegido a unos hombres tan cobardes? Quizás acabó por admitir. Sin embargo, eso no era la cuestión. Lo era que Kate había estado manejando los hilos entre las bambalinas para mantener las cosas tal y como él quería, como si ella fuera una simple marioneta. El pensamiento le provocó nuevamente arcadas, y por unos momentos deseó que Logan estuviera allí a su lado. Y no porque Kate no tardaría en llegar para dejar a Ben. No lo necesitaba por eso. No temía a Kate. Jamás le había tenido miedo, porque sabía en el fondo no era más que un pobre diablo, un abusón, y los abusones enseguida se amedrentan cuando alguien les planta cara. Por eso tampoco Nana le había tenido miedo nunca. Drake también se había dado cuenta, y Beth sabía que su hermano siempre conseguía poner a Kate nervioso. No, deseaba que Logan estuviera allí porque era un tipo estupendo que sabía escuchar, y ella sabía que él no interrumpiría su retahíla de insultos hacia su ex, ni intentaría resolver su problema, ni se hartaría de ella, ni se hartaría si ella exclamaba: no puedo creer que me haya hecho esto 100 veces seguidas. Logan dejaría que se desahogara.
Pero entonces pensó que lo último que quería era transmitir su rabia a los demás. Lo mejor era calmarse. Necesitaba estar enfadada para plantear cara a los demás, cara a Kate. De ese modo podría ver más incisiva. Pero al mismo tiempo no quería perder el control. Si empezaba a chillar, Kate simplemente lo negaría todo antes de marcharse sulfurado. Lo que Beth quería era que dejara de meter las narices en su vida, especialmente ahora que Logan había entrado en juego, sin que eso repercutiera en los fines de semana que Ben tenía que pasar con su padre. No, mejor que Logan no estuviera allí. Kate podría reaccionar con agresividad si volvía a verlo, incluso provocar a Logan para que se cometiera alguna estupidez, y eso no haría más que complicar las cosas. Si se atrevía a tocarle un solo pelo a su ex, lo meterían en la cárcel durante bastante tiempo. Tendría que hablar con Logan acerca de esa cuestión para asegurarse de que comprendía quién manejaba el timón en Hampton, pero de momento lo importante era buscar una solución a su pequeño problema. A lo lejos asomaron unos faros. El coche pareció primero licuarse y luego solidificarse mientras se aproximaban a la casa. Beth vio que Nana espiaba con curiosidad a través de las cortinas y que luego se retiraba. Beth se levantó del balancín y avanzó hacia la punta del porche mientras la puerta del pasajero se abría. Ben salió disparado con la mochila y sin darse cuenta se metió en un charco y sus zapatos quedaron completamente empapados, pero el pequeño incidente no pareció incomodarlo, ya que trotó hacia los peldaños y subió hasta el porche. «Hola, mamá». Los dos se abrazaron antes de que él alzara la vista hacia ella. «¿Podemos cenar espaguetis?» «Por supuesto, cielo. ¿Qué tal el fin de semana?» Ben se encogió de hombros. «Ya sabes». «Sí, ya sé. ¿Por qué no entras y te cambias? Creo que Nana ha horneado unas galletas y quítate los zapatos, ¿de acuerdo?» ¿Y tú no entras? No tardaré, pero primero quiero hablar con tu padre. ¿Por qué? No te preocupes, no se trata de ti. Ben intentó interpretar su expresión. Ella le apoyó una mano en el hombro. Vamos, entra. Nana te está esperando. Ben entró mientras Kate bajaba la ventanilla un par de centímetros. Este fin de semana lo hemos pasado en grande. No le hagas caso si dice lo contrario. Su tono arrogante denotaba una absoluta confianza. Beth pensó que eso probablemente se debía a que Logan no estaba cerca. Ella dio otro paso hacia adelante. ¿Tienes un minuto? Kate la miró a través de la rendija de la ventana entreabierta antes de aparcar el coche y apagar el motor. Abrió la puerta y salió corriendo hacia los peldaños. Cuando estuvo en el porche, sacudió varias veces la cabeza y unas gotas de agua salieron despedidas en todas direcciones. Luego le dedicó una sonrisita seductora. Probablemente pensaba que ofrecía un aspecto sensual. ¿Qué pasa?, se interesó. Ya te lo he dicho, Ben y yo hemos pasado fenomenal este fin de semana. ¿Lo has obligado a limpiar tu cocina otra vez? La sonrisita se borró de su cara. ¿Qué quieres, Beth? No te pongas quisquilloso, tan solo es una pregunta. Beth, Kate continuó mirándola sin parpadear, intentando adivinar sus pensamientos. Yo no te digo lo que tienes que hacer con Ben cuando él está contigo, y espero la misma diferencia. Y ahora dime, ¿de qué quieres hablar? De varias cosas. A pesar del asco que sentía, esbozó una sonrisa forzada y señaló hacia el balancín. ¿Te apetece sentarte? Él parecía sorprendido. Sí, aunque no puedo quedarme mucho rato. Esta noche he quedado. Por supuesto que has quedado. O bien es cierto, o es lo que quieres que crea, pensó ella. La clase de recordatorio de que, desde su divorcio, él siempre tenía la agenda personal muy ocupada. Se acomodaron en el balancín. Después de sentarse, Kate se relajó impulsándose con suavidad hacia adelante y hacia atrás, extendiendo los brazos. ¡Qué agradable! ¿Lo has montado tú? Ella intentaba mantener la máxima distancia entre ambos en el balancín. Lo ha montado Logan. ¿Logan? Logan Table. Trabaja para Nana en la residencia canina. ¿Recuerdas? Lo viste una vez. Él se rascó la barbilla. ¿El tipo que estaba aquí la otra noche? No te hagas el tonto, pensó Beth. Sin embargo, dijo, sí, él mismo.
¿Y no le importa limpiar jaulas y recoger caca de perros?, preguntó Kate. Ella ignoró la malicia que destilaba la pregunta. No. Kate resopló pesadamente al tiempo que sacudía la cabeza. Mejor que lo haga él que yo. Se giró hacia ella mientras se encogía de hombros. Y bien, ¿qué quieres? Beth escogió cuidadosamente las palabras que iba a pronunciar. Me cuesta decírtelo. Se quedó un momento callada, sabiendo que de ese modo conseguiría avivar más su interés. ¿Qué pasa? Ella se sentó con la espalda más erguida. Hace unos días estaba hablando con una amiga y me contó algo que no me sentó nada bien. ¿Qué te contó? Kay se inclinó hacia ella, alerta. Bueno, antes de que te lo diga, quiero que sepas que solo se trata de uno de esos estúpidos rumores. Una amiga de una amiga de una amiga oyó algo y al final ha llegado hasta mí. Es sobre ti. La expresión de Case denotaba su inmensa curiosidad. Me tienes intrigado. Lo que mi amiga me dijo es que... Beth vaciló. Me dijo que me has estado espiando siempre que he salido con algún hombre y que amenazaste a varios de ellos para que no siguiera saliendo conmigo. Beth se contuvo para no mirarlo directamente a los ojos, pero por el rabillo del ojo vio que él se le helaba la expresión. Su rostro no solo mostraba estupefacción, sino contrición. Beth frunció los labios para no estallar y ponerse a chillar histérica. Kate relajó las facciones. No puedo creerlo. Se propinó unos golpecitos en la pierna con los dedos. ¿Quién te ha contado eso? Oh, no importa. Procuró restar importancia a la cuestión. No la conoces. Es que siento curiosidad, insistió él. Te digo que no importa, repitió Beth. Pero no es verdad, ¿no? Por supuesto que no. ¿Cómo te atreves a pensar algo parecido? Mentiroso, gritó en su interior, pero controló sus impulsos. En el incómodo silencio que los envolvió, él sacudió la cabeza. Tengo la impresión de que deberías elegir a tus amigas con más cuidado. Y para serte sincero, me siento un poco herido por el hecho de que hayas iniciado esta conversación. Ella se esforzó por sonreír. Ya le dije que no era verdad. Pero claro, ¿querías asegurarte preguntándomelo a mí en persona? Beth detectó cierta rabia en su voz y se recordó a sí misma que tenía que ir con mucho cuidado. Bueno, ya que hoy tenías que venir, adujo, intentando mantener el tono desenfadado. Y además nos conocemos desde hace tiempo, que considero que podemos hablar con toda franqueza, como adultos. Lo miró con los ojos muy abiertos, como si fuera la víctima de un inocente error. Así que, ¿te ha molestado que te lo haya preguntado? No, pero solo con pensar que has podido dudar de mí. Kate alzó las manos. No he dudado de ti, pero deseaba contártelo porque quiero que sepas lo que la gente va diciendo acerca de ti a tus espaldas. No me gusta que hablen de ese modo del padre de mi hijo, y eso es precisamente lo que le dije a mi amiga. Sus palabras obtuvieron el efecto deseado. Él volvió a acomodarse en el balancín con una expresión de absoluto orgullo. Gracias por defenderme. No tienes de qué darme las gracias, ya sabes cómo son los cotilleos. Son la serpiente mortífera de las pequeñas localidades. Beth sacudió la cabeza. Bueno, ¿y qué tal te va? ¿Qué tal te va la vida? ¿Cómo te va el trabajo? Como de costumbre. ¿Y tú? ¿Qué tal tu clase este año? Ah, son niños encantadores, por lo menos de momento. Me alegro, dijo Kate, señaló hacia el patio. Menuda tormenta, ¿eh? Apenas podía ver la carretera. Precisamente estaba pensando lo mismo cuando venías hacia aquí. Qué tiempo más loco. Ayer se estaba a la mar de bien en la playa. ¿Fuiste a la playa? Beth asintió satisfecha. Sí, con Logan. Hemos empezado a salir juntos. Ah, contestó él. Por tu tono diría que parece que vais en serio. Ella le ofreció una mirada de reprobación. No me digas que mi amiga tenía razón sobre ti. No, claro que no. Ella esbozó una sonrisa burlona. Lo sé, solo bromeaba. Y no, lo nuestro no va en serio de momento, pero es un tipo estupendo.
Kate unió sus enormes manos sobre el regazo. ¿Y qué opina Nana al respecto? ¿Y eso qué importa? Él cambió de postura en el balancín, visiblemente tenso por la pregunta. Solo digo que esta clase de situaciones puede ser complicada. ¿De qué estás hablando? Él trabaja aquí y ya sabes cómo funciona eso de los flirteos hoy día. Te expones a que él te denuncie por acoso sexual en el trabajo. Él no haría eso. Kate habló con paciencia, como si estuviera dando un sermón a un adolescente. Créeme, eso dicen todos, pero analizándolo detenidamente, él no tiene ningún vínculo en la comunidad, y si está trabajando para Nana, dudo que tenga mucho dinero. No es que eso importe, pero recuerda que tu familia posee numerosas tierras. Se encogió de hombros. Solo digo que si yo estuviera en tu lugar, iría con mucho cuidado. El tono que utilizaba era persuasivo y a pesar de que ella sabía que solo fingía, parecía denotar un genuino interés por ayudarla, como un amigo que se preocupa por su bienestar. Beth pensó que aquel argumento tendría que haber sido. Beth pensó que aquel energúmeno tendría que haber sido actor. Nana es la propietaria de las tierras y de la casa, yo no. Ya sabes cómo pueden ser los abogados. Lo sé perfectamente, pensó ella. Recuerdo lo que tu abogado hizo respecto a la custodia de Ben. Beth se mordió la lengua y le regaló una cándida sonrisa antes de contestar. No creo que eso suponga ningún problema. De todos modos, se lo comentaré a Nana, se dio falsamente. Probablemente es una buena idea. Kate parecía satisfecho, y yo me alegro de que no me haya equivocado respecto a ti. ¿Qué quieres decir? Ya sabes que no te importe que salga con alguien como Logan, dejando de lado la cuestión del acoso sexual. Realmente me gusta. Kate descruzó las piernas. No me atrevo a afirmar que no me importe, pero acabas de decir que... He dicho que no me importa con quién salgas, y es verdad, pero sí que me importa quién se cruza en la vida de mi hijo, porque él sí que me importa. Por supuesto que ha de importarte, eres su padre, pero ¿qué tiene eso que ver con Logan? Protestó ella. Piénsalo bien, Beth. Tú no estás acostumbrada a las atrocidades que a mí me toca ver cada día. En tu trabajo me refiero, pero yo las veo todo el tiempo, así que aclaro que me preocupa quién pasa mucho tiempo con Ben. Me gustaría saber si es un tipo violento o un pervertido. ¿Qué va? Le interrumpió Beth. Notó que se le encendía las mejillas a pesar de que no quería mostrar sus sentimientos. Ha presentado informes a Nana. Pueden ser falsos, no cuesta nada falsear una nueva identidad. Como sabes que su verdadero nombre es Logan, no es que puedas preguntárselo a nadie por aquí, en la localidad, para confirmarlo, ¿no? ¿Has hablado con alguien vinculado a él? ¿Con algún miembro de su familia, por ejemplo? No, ¿lo ves? Solo te digo que tengas cuidado. Kate volvió a encogerse de hombros. Y no lo digo solo por Ben, también lo digo por ti. Hay mucha gente mala suelta en el mundo, y el motivo de que no estén en la cárcel es porque han aprendido a disimular. Hablas como si Logan fuera un delincuente. No lo sabemos. Podría ser el tipo más bueno y más responsable del mundo. Lo único que digo es que no sabes quién es en realidad, y hasta que no tengas la certeza de que es un buen hombre, te recuerdo que es mejor prevenir que curar. No me dirás que no lees la prensa si ves las noticias en la tele, ¿eh? No te estoy contando nada que no sepas, solo es que no quiero que le pase nada a Ben y no quiero que nadie te haga daño. Beth abrió la boca para decir algo, pero por primera vez desde que se hallaba allí sentada con su ex, no se le ocurrió nada. Cuando te encuentre, Nicholas Spark, capítulo 21, Clayton. Sentado tras el volante, Clayton se sentía inmensamente satisfecho consigo mismo. Había tenido que reaccionar con celeridad, pero su sermón había salido mejor de lo que esperaba, especialmente teniendo en cuenta cómo se había iniciado la conversación. Alguien lo había traicionado. Mientras conducía, intentó averiguar quién podría ser.
Generalmente no existían secretos en las pequeñas localidades, pero en ese caso él casi lo había conseguido. Los únicos que lo sabían eran los 4 fantoches a los que había tenido que espantar para que dejaran de salir con Beth. Se preguntó si podía ser uno de ellos, aunque lo dudaba seriamente. No eran más que unos pobres pardillos, desde el primero hasta el último, y todos habían seguido con sus vidas como si nada. No existía ninguna razón para que hablaran más de la cuenta. Incluso Adam era botarate, había encontrado una nueva novia, por lo que aún era menos probable que decidiera irse de lengua justamente ahora. Así que quizás sí que se trataba de un rumor. Era posible que alguien sospechara de sus maniobras y simplemente se hubiera limitado a encajar las piezas del rompecabezas. Una mujer guapa recibe calabazas una y otra vez sin ningún motivo aparente. Ahora que lo pensaba, era posible que hubiera mencionado algo a Moore o incluso a Tony sobre Beth y que alguien lo hubiera oído de refilón, aunque nunca había estado tan borracho como para no darse cuenta de lo que decía. Sabía que esos rumores le podrían ocasionar serios problemas con su padre, pero lo más importante era que alguien le había ido con el cuento a Beth. No daba mucho crédito a eso de que se lo había contado una amiga. Podría haber alterado fácilmente ese pequeño detalle para desorientarlo. Tanto podía ser un hombre como una mujer. De lo que sí estaba seguro era de que ella se había enterado del rumor recientemente. Conociéndola como la conocía, sabía que no había ninguna posibilidad de que se hubiera guardado esa información durante mucho tiempo. Y allí era donde se complicaba el asunto. Había pasado a recoger a Ben el sábado por la mañana y en aquel momento ella no le había dicho nada. Según había admitido Beth, se había pasado el sábado en la playa con Table, el domingo la había visto en la iglesia y después ella se había pasado el resto del día en casa. Así que, ¿quién lo había hecho? ¿Y cuándo? Pensó que quizás había sido Nana. Esa mujer siempre había sido un incordio. Y para Grams también. En los últimos 4 o 5 años que había intentado convencerla para que le vendiera sus tierras y así poder especular con ellas. No solo gozaban de unas impresionantes vistas junto al río, sino que además los 2 arroyos que las cruzaban eran sumamente valiosos. Mucha gente que decidía irse del norte del país al sur buscaba instalarse en tierras cercanas a arroyos. Grams generalmente aceptaba las negativas de esa vieja. Kate no sabía por qué, pero a Grams le gustaba Nana. Probablemente porque iba a la misma iglesia, algo que no parecía ser relevante cuando se trataba de la opinión de Nana respecto a su previo yerno, es decir, él, que también iba al mismo templo. De repente se le pasó por la cabeza que ese sería el tipo de rumor que Table estaría encantado de difundir. Pero ¿cómo diantre podía saberlo? Solo se habían visto un par de veces y no había ninguna posibilidad de que hubiera deducido la verdad a partir de esos 2 encuentros, aunque quizás con lo del allanamiento de morada. Clayton pensó en esa posibilidad antes de rechazar la idea. Solo había estado en su casa 20 minutos y ni tan solo había tenido que forzar la puerta, ya que ese tipo ni se había preocupado en cerrarla con la llave y no se había llevado nada, así que ¿cómo iba Table a sospechar que alguien había entrado a su casa? Y aunque hubiérase deducido que alguien había estado allí, ¿por qué iba a establecer la conexión con Clayton? No podía contestar a tales preguntas satisfactoriamente, pero no descartaba la teoría de que Table tuviera algo que ver con su pequeño problema. Ese tipo solo le había causado quebraderos de cabeza desde que había llegado, así que decidió ponerlo en una posición destacada en su lista de sospechosos que habían metido las narices en su vida, y eso le daba más motivos para aplastar a ese gusano de una vez por todas. Sin embargo, de momento no pensaba invertir ni un minuto en ese plan. Seguía sintiéndose satisfecho de cómo había manejado la conversación con Beth.
Podría haber resultado un verdadero fiasco. Lo último que se esperaba, cuando le había dicho que quería hablar con él, era que le preguntara si se había involucrado en el fracaso de sus relaciones, pero había conseguido salir airoso. No solo había sido capaz de negar los hechos de una forma creíble, sino que además había conseguido que su ex reflexionara sobre Table. A juzgar por su expresión, estaba seguro de que había conseguido que ella recapacitara acerca de una serie de cuestiones que no había considerado antes acerca de ese tipo. Y lo mejor de todo era que la había convencido de que lo hacía por el bien de Ben. Quién sabe, igual acaba rompiendo con él y Table se larga del pueblo. ¿No sería maravilloso? Con eso pondría punto final a otra de esas relaciones indeseables de Beth y Table. Desaparecería de escena. Condujo despacio, paladeando el sabor de la victoria. Se preguntó si debería salir a celebrarlo con unas cuantas cervezas, pero al final descartó la idea. No podía jactarse de lo que había sucedido. Precisamente hablar más de la cuenta era lo que quizás lo había metido en aquel lío. Después de doblar la esquina y entrar en su calle, pasó por delante de varias casonas impecables que ocupaban vastas extensiones de terreno. Él vivía al final de la calle sin salida. Sus vecinos eran un médico y un abogado. A veces se recordaba a sí mismo que la vida no lo había tratado mal, en absoluto. Solo cuando aminoró la marcha para aparcar, se fijó en que había alguien de pie en la acera frente a su casa. Cuando aguzó la vista, vio al perro sentado junto al individuo y frenó de golpe. Luego pestañeó, como si no creyera lo que estaba viendo. A pesar de la lluvia, salió del coche y enfiló directamente hacia Table. Cuando Zeus se puso a gruñir y las patas traseras le empezaron a temblar de rabia, Clayton se detuvo en seco. Table alzó una mano y el perro se quedó inmóvil. —¿Qué diantre haces aquí? —gritó Clayton, asegurándose de que su voz se oía por encima de la lluvia. —Te estaba esperando. Me parece que ha llegado el momento de que hablemos. —¿Y por qué diantre iba a querer hablar contigo? —espetó apretando los dientes. —Creo que lo sabes. A Clayton no le gustó el tono, pero no pensaba dejarse intimidar por ese tipo, ni ahora ni nunca. Lo que sé es que estás merodeando por este vecindario y eso en este condado es un delito. No me arrestarás. Clayton sintió el impulso de hacerlo. Yo de ti no estaría tan seguro. Table continuó mirándolo fijamente como si le retara a hacerlo. Clayton deseaba borrar aquella expresión de la cara de aquel tipo de un puñetazo, pero no podía olvidarse de la presencia de Cujo. —¿Qué quieres? —Ya te lo he dicho, hablar contigo. Mantenía el tono sereno y relajado. —No tengo nada que decirte —bramó Clayton, al tiempo que sacudía la cabeza—. Me voy a casa. Si cuando haya llegado al porche todavía estás aquí, te arrestaré por amenazar a un oficial con un arma letal. Se giró y empezó a andar hacia la puerta. —No encontraste la tarjeta de memoria —declaró Table. Clayton se detuvo y se giró expeditivamente. —¿Qué has dicho? —La tarjeta de memoria —repitió—. Eso es lo que buscabas cuando entraste en mi casa a robar. Cuando revisaste todos mis cajones, miraste debajo del colchón, inspeccionaste los armarios. —Yo no he entrado a tu casa —espetó mirando a Table con ojos desafiantes. —Sí que lo has hecho, el lunes pasado, cuando yo estaba trabajando. —Pruébalo —ladró Clayton. —Ya tengo la prueba que necesito, el detector de movimientos que instalé en la chimenea. Activó la cámara de video que te grabó. Estaba oculta. Suponía que tarde o temprano intentarías recuperar la tarjeta y que jamás se te ocurriría mirar en la chimenea. Clayton notó que se le encogía el estómago mientras procuraba averiguar si Table se estaba tirando un farol. Quizás sí o quizás no. No estaba seguro. —Estás mintiendo. Entonces márchate. Por mi parte no tendré ningún reparo en entregar una copia de la cinta con la grabación a la prensa y otra al departamento del sheriff ahora mismo. —¿Qué quieres? Ya te lo he dicho. Ha llegado el momento de que mantengamos una pequeña charla. —¿Sobre qué? —Sobre la escoria humana que eres. Table silabió las palabras lenta y lánguidamente. —¿Haciendo fotos a universitarias desnudas?
¿Qué pensará tu abuelo de eso? Me pregunto, ¿qué pasaría si lo descubriera? ¿O qué diría la prensa? ¿O qué pensaría tu padre, quien, si no me equivoco, es el sheriff del condado, de que su hijo haya cometido un delito de allanamiento de morada? Y Clayton se le encogió aún más el estómago. Era imposible que ese tipo supiera esas cosas, pero las sabía. ¿Qué quieres? A pesar de su enorme esfuerzo, Clayton estaba seguro de que su tono delataba su creciente nerviosismo. Table continuó de pie delante de él sin apartar los ojos de su interlocutor. Habría jurado que aquel tipo nunca parpadeaba. Quiero que seas mejor persona. No sé de qué vientre me estás hablando. Te hablo de 3 condiciones. Para empezar, no te metas en la vida de Elizabeth. Clayton pestañeó confuso. ¿Quién es Elizabeth? Tu exmujer. ¿Te refieres a Beth? Desde que os divorciasteis, has estado coaccionando a cualquier tipo que se le ha acercado con la intención de salir con ella. Tú lo sabes y yo lo sé. Y ahora ella también lo sabe. No volverá a suceder. Nunca. ¿Entendido? Clayton no contestó. Número 2. No te metas en mis asuntos, y con ello me refiero a mi casa, mi trabajo y mi vida. ¿Queda claro? Clayton se mantuvo en silencio. Y 3, y esto es muy importante, alzó una mano hacia adelante como si preparara para hacer un juramento. Si te atreves a desahogarte con Ben, te prometo que tendrás que rendir cuentas por ello. Clayton notó que se le erizaba el vello en la nuca. ¿Me estás amenazando? No, contestó Table. No es una amenaza, es la verdad. Si cumples esas 3 condiciones, tú y yo no tendremos problemas y nadie sabrá lo que has hecho. Clayton tensó la mandíbula. En el silencio opresivo, Table avanzó hacia él. Zeus se quedó en su sitio, con cara de frustración por tener que quedarse ahí quieto. Table se acercó más hasta que quedaron cara a cara. Su voz seguía siendo tan serena como desde el principio de aquella conversación. Lo sabes, nunca antes te habías topado con nadie como yo, y te lo advierto, no te conviene tenerme como enemigo. Tras aquella contundente frase, Table se dio la vuelta y empezó a alejarse, caminando por la misma acera. Zeus continuó con la vista fija en Clayton, hasta que oyó la orden de su dueño que lo llamaba. Entonces trotó hacia él. Clayton parecía petrificado bajo la lluvia, preguntándose cómo podía ser que todos sus planes, que hacía un rato parecían estar saliendo a pedir de boca, se hubieran vuelto súbitamente al revés.